Muchas gracias a Lucio Vázquez y Brian Peralta por volverse miembros del canal, espero y pueda seguir trayéndoles fics entretenidos en el futuro. Fate el despertar capítulo 81, likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Brynhilde respiró profundamente y luego se puso de pie. Ewald terminó rápidamente su sopa sin apenas hacer ruido y volvió a poner el cuenco sobre la mesa. Ahora que Leónidas Argas se había ido, había vuelto por completo a su yo. Se dejó caer en el sofá, pero su sirvienta no estaba dispuesta a unirse a él. Por el contrario, se paró frente a él con los puños en las caderas, mientras él la miraba con curiosidad. Maestro, estás exagerando. Lo primero es lo primero. Tenía que darle una buena reprimenda. ¿Así es como se supone que debe comportarse un invitado? No soy un invitado, refutó infantilmente. ¿Ah, sí? Entonces, ¿cómo se llama a alguien que se queda en casa de otra persona a pesar de no vivir allí? Su mirada se intensificó y él apartó la mirada. Un refugiado. No juegues con las palabras. Y no finjas que no estás haciendo todo lo posible para molestar a nuestro anfitrión. HMPH. ¿Qué te pasa? Incluso cuando estábamos peleando, no te mostraste tan hostil. Sé que no eres el tipo de persona que muerde la mano que le da de comer, así que, ¿no me lo expal menos? Ella intentó sonar conciliadora, ya que realmente no le apetecía regañar a un adulto como si fuera un niño. Por otro lado, Ewald se mostraba extrañamente poco cooperativo. Vamos, maestro, no actúes como un bebé, insistió. Ahora que lo piensas, has sido así desde que nos unimos a la facción roja. ¿Es eso lo que te molesta? Sé que esta es una decisión que tomé sin tener en cuenta tu opinión, pero no teníamos otra opción en ese momento. Ewald negó con la cabeza. Eso, en realidad no importa. La facción negra no era más que nuestros aliados. No me echarán de menos, y cambiaré de bando si eso significa sobrevivir. En una guerra, no puedes permitir que acontecimientos como ese te derroten. Ya veo, es mejor así. Brynhilde tenía una opinión diferente sobre la guerra, pero al menos estaba de acuerdo en que esta no era una guerra de honor. Más que nada, apreciaba el hecho de que Ewald todavía estuviera vivo. Entonces, ¿por qué estás así? No hay razón para estar en guardia aquí. Argas fue nuestro enemigo una vez, pero no es una mala persona. Por lo menos, la opinión que Brynhilde tenía de Leo estos últimos días era que no era alguien que actuara en función de sus intereses. Brynhilde era muy consciente de que se había salido de la línea al enfrentarse a Víctor Basilia. Esta era una amabilidad muy diferente de lo que había visto entre los maestros de negro. En realidad, no estaba demasiado sorprendido considerando quién era su sirviente. Incluso si el caballero y su maestro eran mundos diferentes en muchos sentidos, al menos eran similares en este aspecto, lo que hacía que fuera aún más extraño que Ewald pudiera estar tan a la defensiva. Había pensado que tal vez se debía a que su maestro no estaba acostumbrado a unas relaciones motivos ocultos, pero no podía ser así. Si eso era lo que lo molestaba, entonces fácilmente podría inventar una razón. Pero sobre todo, todavía estoy esperando. Ewald seguía mirando hacia otro lado con los brazos cruzados. Su terquedad lo hacía muy sospechoso. Era más que capaz de hacer un buen análisis y explicar su punto de vista. Si sus razones fueran simples y lógicas, ya las habría dado. Pero quería decirlas, entonces definitivamente algo estaba pasando. Amo, por favor, trató de parecer menos severa. Sabes que puedes confiar en mí, ¿no? Somos amo y sirviente, así que tenemos que trabajar juntos, incluso cuando se trata de comportamiento antisocial. Oh. ¿Era algo que quería ocultarle incluso a ella? Eso solo la hizo sentir más curiosa. Vamos, maestro. No me burlaré de ti por eso, incluso si es infantil. No me gusta, respondió finalmente Ewald. Sí, entendí esa parte. Aunque me gustaría saber por qué, suspiró. Él es quien nos salvó la vida, ¿lo has olvidado? No es una amenaza para nosotros. Si no me hubiera dejado inconsciente, no habríamos estado en peligro en primer lugar, murmuró. ¿Qué? ¿Entonces se trata de tu orgullo? No pudo evitar levantar las cejas. ¿Estás de mal humor porque perdiste contra él? Ewald meneó la cabeza con vehemencia, pero no añadió nada. Pero Brynhilde no se conformó con eso. Se inclinó hacia adelante y miró a su maestro desde más cerca, ejerciendo un poco más de presión sobre él. Debió haber sido eficaz, ya que dudaba visiblemente. Finalmente gruñó una explicación más detallada. Si me hubieran matado mientras estaba inconsciente, tú también habrías muerto.
Él te puso en peligro, por eso lo odio. ¿Esa es tu razón? Su mandíbula cayó. Dijiste que no te burlarías de mí, no me estoy riendo de ti. Yo, maestro, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Si había palabras que nunca hubiera esperado escuchar de él, serían las que acababa de pronunciar. Soy un sirviente y un guerrero. Siempre he luchado con la muerte en mente. Y tú también. Ambos estamos poniendo nuestras vidas en peligro voluntariamente, así que ¿qué diciendo ahora de todos los tiempos? Además, ya estoy muerto. No te enojes tanto por si vivo o muero. No quiero pensar que estás muerto. Estás frente a mí y me estás hablando. Eso es lo que significa estar vivo, ¿no? Hizo un pequeño puchero. Y no me importa. Aún no me sé cómo se suponía que debía sentirse Brynhilde. Sabía de antemano que su respuesta no sería muy lógica, pero esto iba más allá de sus expectativas. Ese Ewald, que estaba familiarizado con la guerra y pensaba en ganancias y pérdidas, ese mismo Ewald había dicho algo completamente absurdo. Tal vez debería sentirse un poco insultada, ya que toda tenía su orgullo de guerrera. O tal vez era mejor reírse de lo diferente que estaba siendo su maestro de lo habitual. Pero en cambio, su reacción tenía poco sentido. Se dio cuenta, su corazón se aceleraba un poco. Sus pensamientos se volvieron confusos por un segundo, pero rápidamente sacudió la cabeza para recuperar la compostura. Se aclaró la garganta. Entonces, por favor, perdónalo. Nos ha ayudado a los dos, así que eso debería compensarlo, ¿no? No quiero. Entonces no te perdonaré. Se cruzó de brazos y frunció el ceño. ¿Qué aspecto tendré si mi amo no se comporta como un adulto responsable? La reacción de Ewald no tuvo precio. Abrió mucho los ojos y la sorpresa se dibujó en su rostro. Fue tan exagerada que se volvió adorable. ¿Qué dices? Exigió una respuesta. Seguía luchando. Eso demostraba lo honesto que era con sus sentimientos, aunque eso podía volverlo irritantemente terco. Maestro. Se puso impaciente, o al menos eso pretendió. Lo perdono. Por último, admitió la derrota. Finalmente, exhaló un suspiro después de ocuparse de algo que, para empezar, no debería haber sido un problema. No podía saber con certeza si él había cambiado de opinión, pues sabía que ella lo estaría observando. Al menos ahora, no debería estar causando problemas a su anfitrión. Pero justo cuando Brynhilde pensó que ya había terminado de lidiar con esto, Ewald habló nuevamente. Pero quiero algo a cambio. ¿A cambio? No estás en condiciones de negociar. Pero aún así tenía curiosidad. Era muy raro que él le pidiera algo, especialmente a ella. ¿Qué es lo que quieres? Saber ha estado llamando a su maestro por su nombre, ¿verdad? De hecho, esos dos parecen bastante cercanos, ciertamente, eso no era algo que hubiera visto antes. ¿Pero qué pasa con eso? Yo también quiero que me llames por mi nombre. Diciendo esto, se señaló a sí mismo. No quiero que me llames maestro. Brynhilde parpadeó varias veces. ¿Eso es todo? No tienes que regatear conmigo por algo tan simple, ¿sabes? Sobre todo con una cara tan seria. Quiero decir, ni siquiera sería la primera vez. Solo tenías que preguntar. No me digas, tú eres el que lo buscó, más, quiero decir, Ewald. Le costaría un poco deshacerse de su viejo hábito, pero no entendía por qué parecía tan sorprendido. ¿Te pasa últimamente? No estoy seguro, confesó. Desde que me desperté en la torre del reloj, me he estado sintiendo extraño, al pensar en ciertas cosas. Cosas como... Si lo compartes conmigo, quizá pueda ayudarte. Le animó. Antes, cuando estabas hablando con ese tipo, quise ahuyentarlo de ti. ¿Es por eso que eras tan molesto? Ewald asintió levemente y Brynhilde sostuvo su rostro en su mano. Estaba empezando a unir los puntos. Antes, había pensado que este repentino cambio de comportamiento se debía a Leónidas Argas, ya que este último había sido el blanco de las mezquindades de su maestro. Pero cuanto más escuchaba de Ewald, más claro se volvía que el verdadero origen detrás de este cambio repentino no era otro que la propia Brynhilde. Solo sus razones, sino incluso sus demandas, eran todas sobre ella. Su rostro se puso más caliente. Su corazón también latía más rápido. ¿Por qué ahora de todos los tiempos? ¿Por qué? ¿A quién engañaba? ¿Qué te pasa? Sí, claro. ¿Qué le había pasado? No era una niña pequeña, sabía muy bien qué era ese sentimiento. De hecho, era una parte intrínseca de quién era ella. De alguna manera, nunca lo había notado hasta ahora. O bien, nunca había querido reconocerlo.
No podía decir cuándo había sucedido, pero no había duda de que ella se había enamorado de él. La forma en que su atención la hacía extrañamente feliz no dejaba lugar a dudas al respecto. Aunque estaba sorprendida, se sentía muy diferente de lo que había sentido por Sigu que sentía por Ewald. Esta compasión era algo completamente nuevo para ella. Sabía que se preocupaba por él no solo como sirviente, pero no podía fingir que no se había dado cuenta ahora. Amaba a Ewald Wachund. Las palabras de Leo de antes vinieron a su mente. Realmente ya no podía culparlo. ¿Debería estar feliz por eso? Ella, más que nadie, debería odiar esa sensación que hacía que su rostro se sonrojara cada vez más. Pero ella, más que nadie, también sabría que no había nada que pudiera hacer respecto. Y la forma en que actuaba su maestro le hizo pensar que tal vez. Contrólate. Se apretó violentamente la cara con las manos, para gran confusión de Ewald. No era el momento ni el lugar y ella no sabía qué hacer con esos sentimientos. Ella tuvo que ignorarlos. ¿Podría ella? Aunque había reconocido lo que sentía, actuar en consecuencia era un asunto completamente diferente. Nada bueno podía salir de ello, tenía la sabiduría para comprenderlo. Él pertenecía al reino de los vivos, mientras que ella tenía su lugar entre los muertos. Aún así, la misma ingenuidad que creía haber abandonado hacía mucho tiempo la estaba llamando. Si tienes algo que decir, no deberías esperar hasta que sea demasiado tarde. Bien, no se trataba solo de ella. Esto también era necesario para él. Por eso, ella. Más quiero decir, Ewald tartamudeó un poco, pero logró sacar las palabras de su boca. ¿No sería eso amor? ¿Qué haría? Sé que es una pregunta extraña, pero, la forma en que actúas, y ese extraño sentimiento que tienes, ¿no estarías enamorado de mí? Su voz se hizo más débil mientras hablaba, hasta el punto en que las últimas palabras podrían haber sido inaudibles. ¿Por qué actuaba así? Se suponía que ella tenía experiencia con esto. Amor, pero Ewald inclinó la cabeza. No sé. No entiendo este sentimiento. Bajó la mirada hacia sus manos con una mirada de confusión. La misma mirada que había tenido siempre que había intentado comprender este concepto una y otra vez. Ella había estado allí a su lado cada vez, así que debería haberlo esperado. No podía estar segura de lo que su amo estaba sintiendo, pero a ella le sonaba a amor. Había esperado que al dar cuenta de eso pudiera darle una respuesta definitiva a su búsqueda inútil, pero no había forma de que él entendiera todo mágicamente de repente. Lo siento, fue una pregunta extraña, negó con la cabeza, como si eso pudiera calmarla de alguna manera. Olvidémonos de esto, ¿de acuerdo? Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la ventana para tomar un poco de aire fresco. Pero cuando dio el primer paso, una mano la agarró de la muñeca. Miró hacia atrás con sorpresa y vio que Ewald la retenía con la misma mirada seria de siempre. ¿Así es como se siente el amor? Preguntó. No lo entiendo, pero es así. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Eso es algo que solo tú puedes saber, Ewald. Amor. Murmuró para sí mismo. Estoy enamorado de... Por un momento, lo único que salió de su boca fue enamorado, 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 como si fuera una especie de mantra. Se preguntó qué proceso estaban siguiendo esos pensamientos. Fuera lo que fuese, su rostro le decía que el resultado no era concluyente. No obstante, sorprendentemente se lo tomaba en serio. Bueno, sorprendentemente no palabra adecuada. Más bien, parecía estar pensando en ello de una manera tan parecida a la de Ewald que casi la hizo reír. Ese solo hecho le permitió relajarse un poco. Bueno, ella siguió adelante y lo hizo. No había confesado sus propios sentimientos, pero sentía que había hecho algo mucho más vergonzoso. Pero eso era todo. Mientras su maestro reflexionaba profundamente, ella arrojó suavemente sus manos de su brazo. Dejemos eso de lado por ahora, ¿de acuerdo? No tienes que golpearte la cabeza con eso. La miró pensativamente por un momento, pero finalmente asintió. Con eso, Brynhilde pudo finalmente abrir la ventana y dejar que el frío viento invernal soplara sobre su rostro. También sirvió como un descanso estratégico para preparar su plan de acción. No había olvidado por qué Leónidas Argas le había dado esta oportunidad de estar a solas con Ewald. Pero aunque sabía lo que se suponía que debía hacer, simplemente el tema era una tarea más ardua que tomar una fortaleza. Probablemente sería más fácil si no fuera por la conversación que habían tenido a bordo del templo flotante. Y ahora ella ha hecho las cosas más incómodas al sacar a relucir sus sentimientos. Por desgracia, en un principio había sido creada como una máquina de pelear, no apta para la sutileza. En ese momento, solo quería encontrar algo de qué hablar.
cualquier cosa para acabar con la atmósfera que había entre ellos. Ah, cierto. Por cierto, ese chico planteó una cuestión muy válida. Se volvió hacia Ewald. ¿De verdad vas a estar bien? ¿Qué quieres decir? Se había trasladado a su cama improvisada, el apartamento solo tenía 2 habitaciones, por lo que en ese momento estaba durmiendo en un rincón de la sala de estar. Una pistola recién adquirida y algunas balas estaban sobre la sábana, por lo que ya debía haberse puesto a preparar el lugar. Sin embargo, en ese momento debería estar tomándose un desca. Estoy hablando de tu cuerpo. Estuviste inconsciente durante una semana sin ningún alimento. Las heridas se pueden curar, pero la resistencia y la masa muscular son un asunto diferente. Aunque podía moverse perfectamente, aún no había recuperado toda su fuerza. Me estoy recuperando bastante rápido. Ewald abrió y cerró la mano repetidamente para comprobar la fuerza de su agarre. Muy rápido, en realidad. He tenido que recuperarme lesiones y hambre antes, pero nunca fue tan rápido. Ya puedo empezar a hacer ejercicio. Bueno, es cierto que estás milagrosamente bien después de solo unos días, pero eso es solo porque me tienes a tu lado, Eso es parte del deber de una valquiria, ¿sabes? Así como podemos decidir cuándo es el momento de que un guerrero se una a la otra vida, podemos preservarlo de la muerte. Puedo hacerte inmortal, pero mi lanza puede curar incluso una herida mortal. Es muy útil, comentó con una expresión de ligera sorpresa. Es la primera vez que oigo hablar de ello. Por favor, no confíes en ello. Como acabo de decir, en realidad no evita que te maten, por lo que aún puedes morir, especialmente si no estoy a tu lado. Así que, por favor, no arruine tu vida sin pensar, ¿entendido? Había también otro detalle, aunque prefirió guardárselo para ella. Era cierto que una valquiria tendría algún poder sobre la vida y la muerte, pero eso era solo si era una verdadera valquiria. Incluso con algunos de sus poderes de vuelta, Brynhildr tenía esa autoridad. La razón por la que pudo hacerlo fue gracias a su noble fantasma, Brynhildr Romantía. Y la razón por la que pudo curar a Ewald de entre todas las personas porque tenía sentimientos románticos por él. Su poder había sido distorsionado por su leyenda, por lo que los objetivos elegibles fueron decididos por sus emociones. Fue una suerte que ella albergara esos sentimientos por él, ya que de lo contrario Ewald no habría sobrevivido a la batalla de Londres. No solo su lanza le había permitido salvarlo al borde de la muerte, sino que también fue gracias a ella que había logrado pasar una semana sin agua ni comida. Honestamente, debería haberse dado cuenta de sus sentimientos ese momento, pero había actuado sin pensar. Hablar de esto le recordó la gravedad de la herida que sufrió Ewald en aquel entonces y la angustia que eso le había causado. Sinceramente, preferiría no tener que pasar por eso más. En realidad ni siquiera tienes que pelear, ¿verdad? Los ojos de Ewald se abrieron de par en par ante su sugerencia. No pelear. ¿De verdad es tan extraño? Se supone que los sirvientes son los que están en primera línea. En tu estado, sería más prudente quedarse atrás y observar desde lejos. Sin mencionar que su campo de batalla podría terminar siendo más pequeño esta vez. Una ciudad como Londres con muchos lugares para esconderse y cubrirse era una cosa, pero quedar atrapada en el fuego cruzado de las 3 facciones mientras estaba en medio del territorio enemigo era una receta para el desastre. Brynhildr no sabía si podría luchar con tranquilidad si ese fuera el caso. Y aún así, Ewald parecía estar completamente desconcertado por su idea. No luchar me parece poco natural, confesó. Nunca había pensado en eso antes. Supongo que nunca has estado en posición de hacer eso, Ewald asintió. No lo había pensado antes, pero Ewald no era un mago normal, ni siquiera un civil. Luchar era parte de su vida y probablemente la que mejor conocía. Y por su reacción, en un mago normal él sería el que estaría en primera línea. Sin embargo, no era como si el argumento de Brynhildr estuviera equivocado. Aunque parezca contradictorio, descubrirás que no es tan difícil quedarse al margen. Si no estoy luchando, entonces no estoy haciendo nada. Esa es la idea. Está bien que me encargues la batalla. Pero el combate es todo lo que sé, aunque su rostro era el mismo de siempre, estaba claro por su inquietud y la forma en que se rascaba el cuello que a Ewald la idea le incomodaba muchísimo. Parecía que su papel habitual estaba demasiado arraigado en la imagen que tenía de sí mismo. Brynhildr se preguntó cómo se sentiría si le pidieran que se abstuviera de luchar, pero a diferencia de él, era literalmente para lo que ella había sido creada. No obstante, podía empatizar un poco con él en ese punto. Pero es por tu propio bien. ¿No te enojaste antes porque casi morimos juntos?
Miró al suelo. No había nada que pudiera decir para refutar sus argumentos, así que prefirió permanecer en silencio. Aunque no lo dijera en voz alta, estaba claro cuál era su postura. Sinceramente, Brynhilde no quería imponerle esa decisión, no porque la hiciera sentir mal, sino porque podría no escuclarla y cometer alguna imprudencia. Era mejor llegar a un compromiso al que accediera. Bien, entonces, ¿qué tal esto? Si no te has recuperado lo suficiente en una semana, tendrás que mantenerte alejado de la batalla. Es normal descansar si estás en convalecencia, ¿verdad? Si te va bien, te dejaré participar. Dudó por un momento, pero finalmente asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Lo que no le había dicho era que sería ella quien juzgaría su recuperación. No era que tuviera malas intenciones, solo quería que él estuviera a salvo. Aunque, considerando su reacción, tal vez estaba siendo demasiado ingenua. Era tan obvio y, sin embargo, nunca se le había ocurrido. Ewald Wachund era un luchador. Era tan obvio que lo contrario era suficiente para dejarlo estupefacto. En otras palabras, era algo que cambiaría de repente en él. Pero el combate es todo lo que sé, ni siquiera era porque le gustara. No sabía vivir de otra manera. En ese caso, ¿dejaría alguna vez de estar en peligro? Ewald, ¿puedo hacerte una pregunta? Cerró la ventana. La temperatura ya era bastante fresca. Luego se acercó a la cama improvisada y se agachó junto a él. Cuando todo termine, ¿qué harás? Todo esto, ¿te refieres a si ganamos? Aunque no ganemos, no tienes que morir. Incluso si la matara, se aseguraría de que nunca sucediera. Yo. Ewald la miró fijamente durante un rato, con la boca abierta. Nunca lo había pensado. Pensé que eras el tipo de persona que vive el presente, se rió entre dientes. Pero planificar el futuro tampoco es tan malo. ¿Será realmente el futuro diferente del pasado? No puedo imaginarlo, miró la pistola que estaba a su lado. Entonces, ¿volverás a la vida que tenías antes? Ewald miró hacia otro lado y se quedó mirando al vacío. Se quedó así durante un rato, mirando algo que no estaba allí. Luego, finalmente, sus ojos regresaron al presente y se posó en ella. Su mirada era críptica, pero ella comprendió que estaba buscando desesperadamente una respuesta. Esa vida, parece muy lejana. Pero no es tan diferente de lo que estoy haciendo ahora. De todos modos, no tengo nada más a lo que regresar. ¿Nunca has pensado en elegir un camino diferente? No hay nadie que te ordene que elijas un lugar o un estilo de vida en particular. Si decides vivir una vida diferente, estoy seguro que podrás hacerlo. Cambiar. Tal vez, si logramos ganar, tal vez mi vida. Su voz se apagó. Pero no puedo imaginarlo. La vida siempre ha sido la misma. Los lugares y los rostros cambian, todo sigue igual. ¿No es eso un poco raro? Señaló. ¿Eh? ¿Qué es? No hay nada más volátil que la vida. Mis años como humano pueden haber sido breves, pero puedes creerme. En cambio, ¿no eres tú quien no ha cambiado? Yo. Por un segundo, se quedó atónito. No estoy seguro. Se supone que la gente debe cambiar. Les guste o no, las personas crecen a medida que afirman su forma de vida. Pero si eres lo suficientemente resiliente como para cambiar, es posible que ni siquiera lo notes. El silencio cayó entre ellos. Ewald se miró las manos con aire pensativo. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido y la volvió a cerrar. Repitió esa secuencia varias veces, pero no parecía que le salieran las palabras. Había un dejo de tristeza en ello. Brynhilde tenía la sensación de que había algo que quería decirle desesperadamente, pero que no estaba seguro de qué era. Verlo forcé de esa manera se había convertido en algo habitual, pero aún tenía el mismo efecto en ella. Pero al final se le ocurrió algo. ¿Puedes contarme algo de tu vida? Le preguntó suavemente. ¿Qué quieres saber? Todo. Eso es mucho. ¿Lo es, no? Se rió avergonzada. Pero realmente quiero saber qué clase de vida has llevado hasta ahora. ¿Pero acaso no lo sabías ya? Has visto mis recuerdos en tus sueños. Apenas vi nada. Eso era mentira, pero no tenía ganas de ahondar en ese tema todavía. Y además, el único Ewald que realmente conozco eres tú, el que está frente a mí. El que estaba vivo y compartía palabras con ella. El que era tan familiar, pero tan misterioso. El que más le importaba. No importaba lo que descubriera sobre él a sus espaldas, había cosas que solo quería oír de su boca. Quería saberlo todo sobre él. Era codicioso e irrazonable, pero no podía evitar cada faceta de él que descubría le parecía encantadora y, al mismo tiempo, sombría. El niño solitario y alegre del pasado, y el adulto melancólico del presente.
Quería saber qué unía. Pero mientras Ewald vacilaba, Brynhilde también dudaba. No sabía si debía ceder a ese sentimiento, pero rápidamente se rindió. Extendió la mano para alcanzar la de él. Él mostró poco de sorpresa, pero no la rechazó y sus manos se entrelazaron. ¿No quieres?, preguntó ella en voz baja. No estoy seguro por dónde empezar. Nadie nunca ha hecho eso antes, entonces empecemos desde el principio. Puedes contarme lo que quieras, lo animó. ... Después de algunas vacilaciones, el joven comenzó a contarle. Al principio, solo podía pensar en frases cortas y pensamientos desorganizados. Pero poco a poco, su historia se fue estructurando y comenzó a hablar sin parar. Como si se hubiera roto una presa, todos esos recuerdos y anécdotas fluían libremente de su boca. Era como el día y la noche de Lewa hace unos minutos que había estado luchando por encontrar las palabras. Y Brynhilde lo escuchaba atentamente sin interrumpirlo, solo le hacía algunas preguntas de vez en cuando. A través de ellas, la historia de Ewald se ampliaba y enriquecía con Detano. Era una aventura muy colorida, muy alejada de los cuentos de dioses y héroes con los que estaba familiarizada. Pero era la vida de un ser humano, contada a través de él mismo, llena de una vivacidad cruda. Le tomó unas cuantas horas contar su historia, pero más o menos fue así. En los primeros recuerdos que pudo desenterrar, ya había estado luchando. Los adultos le habían puesto armas en las manos y lo habían enviado a la batalla después de un entrenamiento. Tampoco había sido el único. Muchos niños, tanto más jóvenes como mayores que él, se habían convertido en soldados de una guerra de la que no sabían mucho. Algunos habían estado allí voluntariamente, a cambio de dinero, mientras que otros habían sido secuestrados o alistados a la fuerza. Ewald no sabía cuál era su edad real en ese momento, ni siquiera sabía su cumpleaños, pero comparándolo con otros niños, calculó que debía tener unos 12 años. Aún así, como no podía recordar cómo había sido su vida antes de esto, bien podría haber nacido en esta guerra. La región en la que había crecido se veía desgarrada por conflictos con regularidad, por lo que la guerra duró lo suficiente para que él llegara a la edad adulta. Los otros niños soldados habían muerto o se habían ido en algún momento, mientras que él se había quedado y sobrevivido sin importar lo que pasara. El conflicto en el que habían estado involucrados no tenido un lado bueno y un lado malo. Más bien, ambos lados habían sido igualmente malos. Por lo tanto, una vez que se llegó a una conclusión, sin sentir afecto por su lugar de nacimiento ni por la gente que lo rodeaba, se había ido. Desde ese día en adelante, nunca había permanecido en el mismo lugar por mucho tiempo. Pero este estilo de vida nómada no significaba que su profesión hubiera cambiado. La guerra era lo único que conocía, por lo que se había convertido en mercenario en cualquier va en la que se encontrara. Sin embargo, rara vez había visto ninguno de esos conflictos hasta el final. Solo se quedaría mientras la situación le fuera favorable y luego seguiría su camino. No había viajado al azar, sino que siempre se dirigía al norte. No estaba seguro de la razón, pero tal vez había querido dirigirse al continente que se encontraba sobre el suyo. Su piel era significativamente más claro que el de todas las personas de su país, y a veces lo habían tildado de mestizo. Sus orígenes nunca le habían importado, pero una dirección era mejor que nada. En algún momento del camino, había entrado en contacto con la hechicería. No era común que los mercenarios magos participaran en conflictos regulares, pero en una ocasión Ew había presenciado uno de ellos. En ese momento, no había sentido ningún miedo. Nunca había sido muy supersticioso, o mejor dicho, una parte de él nunca había dudado de la existencia de lo sobrenatural. No estaba seguro de por qué, pero así era como se había sentido. Ese encuentro podría haber sido el último, pero de alguna manera había logrado amistad con ese mago independiente. Oh, bueno, tan amistosa como podían llegar a serlo dos personas con valores distorsionados. También fue en esa época cuando Ewald descubrió su talento latente para la hechicería. Ese fue su primer paso hacia una línea que no podría cruzar una segunda vez. Y a partir de entonces, aprendió más sobre la taumaturgia y el lado secreto de este mundo. Con el tiempo, se convirtió en un mago independiente. También sucedió por necesidad, ya que conocer países sin guerra. Finalmente, cruzó el mar y llegó a otro continente. No fue un viaje sencillo. Por un lado, era más difícil moverse de un país a otro en una zona en la que no reinaba la ley. También obligado a obtener un documento de identidad falso y a adoptar un nombre falso. Al fin y al cabo, solo había tenido su primer nombre, Ewald, y así se convirtió en Ewald Wachund. Ahora que su entorno había cambiado, se preguntó si debía establecerse.
Pero, aunque había logrado conseguir un lugar donde vivir, al final siempre había tenido que irse a trabajar. La única diferencia era que, en lugar de estar a la deriva constantemente, tenía un lugar al que podía regresar, por estéril que fuera. Hablaba de ello como si fuera un acontecimiento lejano, pero había sucedido hace solo unos años. Mientras tanto, había empezado a luchar con sus circunstancias emocionales y con aspectos de su vida en los que nunca había pensado antes. Todo esto finalmente lo llevó al presente. Por pura casualidad, New Edge se había puesto en contacto con él para lo que originalmente había pensado que no sería más que otro trail resto. Brynhildr había estado allí para presenciarlo con sus propios ojos. Y así su historia llegó a su fin. En realidad has pasado por muchas cosas en tan poco tiempo. Aunque tenía una vaga idea de cómo había sido su vida, aún así fue una sorpresa para Brynhildr. No parecía que Maestro se hubiera tomado un descanso alguna vez. ¿Lo he hecho? Todavía no tengo la sensación de que haya cambiado nada. Incluso después de todo lo que me has contado. No solo su entorno, sino incluso sus actividades habían cambiado mucho a lo largo de los años. Lo que no había cambiado era forma de verlo. Eso, no está mal, supongo. He reflexionado sobre mi vida antes, incluso varias veces. Pero nunca me había sentido tan, murmuró Ewald. Ahora que lo pienso, esta guerra santo grial ha consistido más en esperar que en luchar. Tal vez por eso me siento raro. Creo que la gente de esta época consideraría eso normal más que extraño. De donde yo vengo, la paz y la tranquilidad son raras, señaló. Es justo. Incluso en este mundo moderno que a veces podía parecer tan extraño, algunas cosas no habían cambiado. ¿Pero no te gusta? No tener que luchar para ganarte el derecho a vivir un día más. Una vida sin enemigos. Eso no quería decir que una vida así no tuviera dificultades. Sin embargo, sin importar el momento o el lugar, había pocos que no quisieran estar a salvo de la guerra. Incluso en esos días, la paz era algo para disfrutar. Y en estos tiempos modernos en los que había sido convocada, la vida que Brynhildr describió se había vuelto algo común. Sin embargo, todavía quedan personas como Ewald Wachund, cuyas vidas nos advierten que no debemos dar por sentada esta paz. ¿De verdad crees que soy yo el que no ha cambiado? Él respondió a su pregunta con otra pregunta. Ah, lo siento, ¿eso te molestó? No, es que nunca lo había visto así. Entre el equipo que había comprado recientemente y que estaba esparcido por todas partes había un espejo de bolsillo. Ewald podía ver ese reflejo en él. No sé cómo saber si he cambiado. Pero eso debe significar que no. Después de decir eso, soltó la mano de Brynhildr y se puso de pie. Después de hablar durante tanto tiempo, su boca debía estar terriblemente seca. Y, de hecho, la razón por la que Walt se había levantado era para servirse un vaso de agua. Pero parecía que la conversación había muerto. El silencio había caído una vez más entre ellos. Brynhildr aprovechó la ocasión para pensar. Ya habían pasado algunas horas y se preguntaba si su anfitrión volvería pronto. Leo los había dejado solos a propósito para que ella pudiera contarle a Ewald todo lo que tenía que decir. Lamentablemente, todavía no había llegado a ninguna parte. Sin embargo, no era como si lo hubiera estado posponiendo. No creía que lo que había hecho hasta ahora fuera inútil. Simplemente decirle la verdad no era exactamente lo mismo que ayudarlo. Para llegar a él, lo más importante fue el vínculo que habían forjado juntos. Pero ya era hora. Para ver si este vínculo realmente importaba o no. Suspiró. Después de tomar una respiración profunda, se levantó a su vez y habló. Tal vez te quedaste igual porque aún no estás satisfecho. En lugar de iniciar una nueva conversación, decidió retomarla donde la habían dejado. ¿Qué quieres decir? Ewald sintió curiosidad, pero no se dio la vuelta. Había empezado a limpiar los platos que habían estado esperando toda la tarde en la mesa. ¿Satisfecho qué? Algo que no te deja seguir adelante. El rostro de un hombre amable que ya no existía apareció en su mente. Si has seguido vagando toda tu vida, ¿no es porque nunca te permitieron recuperarte de tu pérdida? ¿Pérdida? ¿Cómo puedo perder algo si no tengo nada para empezar? El hecho de que pudiera decir palabras tan terribles con tanta indiferencia demostraba lo convencido que es de ello. Pero no fue así, aunque no puedas recordarlo. Las manos de Brynhildr se apretaron formando puños. Entonces finalmente lo dijo. Todavía hay una parte de ti que no se ha olvidado de tu padre. ... Por un momento, se encontró con un silencio atónito. Las manos de Ewald habían dejado de moverse. Pero cuando finalmente respondió, su tono había cambiado por completo. ¿Otra vez con eso? Se puso a la defensiva, como era de esperar. Era igual que la vez anterior.
Nunca he tenido un padre. No sé qué viste en mi pasado, pero lo malinterpreta por completo. Lo que vi fue... Leo ya lo había dicho antes, y Brynhilde no podía estar más de acuerdo. No tenía sentido andarse con rodeos. Vi una casita rodeada de colinas. Vi a un padre y a un hijo que vivían felices a pesar de sus circunstancias. Vi tu infancia. ¿Qué hay que malinterpretar en todo eso? No tengo idea de qué estás hablando. Su cambio de actitud fue tan profundo que se podría pensar que se había convertido en una persona completamente distinta. Pero nada más lejos de la realidad. Todo esto siempre había estado oculto bajo la superficie. En cierto modo, era el lado más genuino de Ewald Wachund. No me mentirías, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dices todo eso? La ira se apoderó de su voz. Ewald todavía le daba la espalda. Ahora estaba claro que se negaba a mirarla. ¿Feliz? ¿Mi padre? Nunca hubo nadie para mí. ¿Por qué sabrías cosas de las que no tengo recuerdos? Porque elegiste olvidar. Brynhilde se acercó a él. No podía dejar que apartara la mirada. Y esta es la prueba, Ewald. Sin pedirle permiso, metió la mano en el bolsillo de su amo. Este se sobresaltó y quiso alejarse, pero no lo suficientemente rápido. Brynhilde recuperó con éxito un pequeño objeto que cabía perfectamente en la mano. Estaba frío al tacto y tenía un tinte metálico. ¿Cómo explicas esto? Le mostró el reloj de bolsillo. Era algo que hasta ahora solo había visto en sueños, pero el artículo auténtico era exactamente igual a como lo recordaba. No se había oxidado ni un poco. Esto no es más que chatarra. La mirada de odio que le dirigió al reloj de bolsillo era algo que Brynhilde nunca había visto antes. Un trozo de chatarra que debería haber tirado mucho tiempo. Eso es mentira. Te estás mintiendo a ti mismo. Señaló el equipo recién comprado que estaba sobre su cama. Dejaste la mayoría de tus pertenencias en la nave de Rider. Nos quedamos atrás, perdiste casi todo lo que tenías contigo. Pero no este reloj. Lo mantuviste contigo incluso cuando nos dirigimos a la batalla, aunque no sería útil. ¿Y cómo pude dejarlo atrás? Esta es tu posesión más preciada. Es solo un estúpido reloj que ni siquiera funciona. Yo, simplemente olvidé que lo tenía conmigo, no necesita funcionar. Es muy valioso para ti porque es todo lo que te queda de tu padre. ¿Por qué? Ewald apretó los dientes. ¿Por qué tienes que sacar todo esto a relucir otra vez? Porque finalmente descubrí la verdad. Este reloj fue la clave para todo. Ya te dije que no sé de qué estás hablando. No miento. Y, en efecto, no había ni un solo atisbo de engaño, ni en sus palabras ni en su rostro. Pero, aunque no le estuviera mintiendo, se había visto atrapado en una cruel ilusión. Entonces, necesito que me respondas con sinceridad. Si logramos obtener el Santo Grial, ¿qué harás con él? ¿Qué? Solo respóndeme. Tú, ya sabes qué. Me dijiste que tu deseo era curar tu falta de emociones. ¿Es eso lo que desearás? ¿Incluso cuando tengas el Grial en tus manos? ¿Qué estás tratando de decir? Te digo que estás huyendo. Sí, estaba atrapado en un artefacto tan cruel. Todo había sido creado para que no lo comprendiera, aunque lo destrozara. Lo más probable es que Ewald realmente creyera que ese era su deseo. Pero Brynhilde conocía la brecha entre lo que creía y lo que quería. Si realmente lograban llegar hasta el final de esta guerra del Santo Grial, ella podía imaginar que él no sería capaz de dar ese paso. Cuando se diera cuenta de que no lo quería, simplemente renunciar a ese deseo. Pero entonces, sería demasiado tarde. Nadie podría salvarlo nunca más. Pero, no tenía por qué llegar a eso. No necesitas el Santo Grial, Ewald. Eso es mentira. Probé tantas cosas. Lo deseaba tanto. Yo, si no sé cómo salvarme, entonces ¿qué más se supone que debo hacer? Lo único que necesitas es tu propia fuerza, porque quien te puso en esa situación eres tú, y nadie más. ¿Cómo puedes decir eso? Ver la expresión de dolor en su rostro era desgarrador. Casi parecía como si ella lo estuviera atacando. Desde su punto de vista, tal vez lo estuviera haciendo. No podía imaginar que lo había atormentado tanto pudiera ser obra suya. Pero eso se debía a que estaba equivocado en algo. El hecho de que lo privaran de recuerdos y sentimientos no era un acto malicia. Entiendo por qué tienes miedo, pero debes confiar en mí. Te lo explicaré todo, así que por favor escucha hasta el final. ¿De acuerdo? Intentó preguntarlo con la mayor delicadez posible. Ewald temblaba ligeramente y la mirada en sus ojos no era de confianza. Él seguía completamente a la defensiva, incluso más que antes.
Pero al mismo tiempo, no la rechazó ni dijo nada en absoluto, por lo que Brynhilde lo tomó como un acuerdo tácito. Sostuvo el reloj de bolsillo con 2 dedos y se lo entregó. Esto no es un simple reloj, sino un código místico. Interrogación de cierre. Nunca lo habías notado antes, pero no es una sorpresa. No se parece en nada a los artefactos que un mago promedio podría producir, y apenas califica como un código místico. Estuviera que adivinar, es porque no fue creado a propósito. O tal vez se usó incorrectamente. ¿Pero qué tiene que ver con todo esto? Aunque sea un código místico, nunca lo he usado en toda mi vida. Eso creo. Al menos no lo usaste de manera consciente. De lo contrario, ya sabrías su verdadera naturaleza. Brynhilde intentó abrir el reloj de bolsillo, pero no pudo. Por más fu que puso, la tapa quedó sellada. En pocas palabras, funciona como un almacén de información, de recuerdos. Tus recuerdos, Mi. Si lo piensas, en tu primer recuerdo tenías al menos 10 años. ¿No te parece extraño? Aunque la memoria humana no sea perfecta, la gente puede recordar acontecimientos que sucedieron cuando apenas podía caminar. La razón por la que una parte tan importante de tu vida no aparece en tus recuerdos no es por un fallo de tu cerebro, sino porque fue de tal manera que no pudieras recordarlo. ¿Estás diciéndome que me deshice de ellos? Sin siquiera el conocimiento más básico de taumaturgia, un niño de 12 años logró descartar años de recuerdos. Es cierto que no era un escenario muy probable, al menos a primera vista. Por eso, al principio, Brynhilde no había sospechado de él en absoluto. El conocimiento solo es necesario para aumentar la eficiencia y la complejidad. Un niño también es capaz de lanzar un hechizo siempre que la posibilidad esté dentro de él. Tú dijiste que la hechicería de sellado es tu especialidad, eso es porque siempre has tenido talento para ello. Por supuesto, tener un código místico adecuado para ello debe haber ayudado mucho. Y yo, a los 12 años, también hice el código místico. Incluso con una predisposición hacia la hechicería, no tengo tanto talento. Eso no es del todo cierto. Crear una herramienta mágica seguramente hubiera estado fuera de tu alcance, pero sellar la hechicería es diferente. Todo lo que necesitas es un recipiente, la voluntad de sellar algo. Pero tienes razón en que quien lo creó no fuiste tú, sino quien te lo dio. Entonces, Brynhilde le explicó a Ewald las investigaciones que había llevado a cabo en sus sueños. Le gustara o no, había un fuerte vínculo entre él y ese reloj de bolsillo. Como resultado, lo que Brynhilde había visto no eran los recuerdos almacenados en su cabeza, sino los que había dentro del reloj. No sabía por qué había sucedido en realidad, pero eso atribuirse a una coincidencia. O tal vez había sido el inconsciente de Ewald el que lo había creado. De todos modos, le contó cómo había encontrado 2 juegos de recuerdos dentro del reloj de bolsillo. Uno de ellos pertenecía a Ewald, mientras que el otro. Tu padre fue quien lo convirtió de un simple reloj en una caja fuerte para los recuerdos. Por eso también hay fragmentos de recuerdos donde tú estás ausente. Él fue el primero en ponerlos ahí. Entonces, ¿mi padre tenía el mismo talento que yo? Si tenemos en cuenta que muy pocos recuerdos pertenecen a él, no debe haber sido tan talentoso como tú. Pero definitivamente era capaz de usar magia de sellado, ya que este poder que proviene de tu linaje. Este reloj de bolsillo es un recuerdo de tu madre, una maga de verdad. Aunque es un trabajo duro, todas esas condiciones combinadas llevaron a transformación. Eso todavía no explica por qué habría sellado mis recuerdos. Dijiste que necesitaría la voluntad para sellarlos, pero ¿por qué haría eso conmigo mismo? Es cierto que ese era el quid de la cuestión, y también fue esa la razón por la que su maestro se había vuelto antagónico de repente. Es un mecanismo de autodefensa. Cuando alguien usa magia por accidente, casi siempre es en un intento de defenderse. Eso también explicaría por qué los recuerdos de Sup eran menos numerosos. Nunca había estado tan angustiado como su hijo. Solo intentabas protegerte, Ewald. Era tu intento desesperado de evitar el dolor. Y no solo sus malos recuerdos. Irónicamente, las emociones positivas también pueden causar mucho dolor. Si Ewald hubiera borrado de su mente la muerte de su padre, pero hubiera conservado los buenos momentos que habían pasado juntos, se habría dado cuenta de que algo no iba bien. Si los acontecimientos no hubieran tenido sentido, habría terminado haciéndose daño de todos modos. De hecho, el mero hecho de recordar un momento en el que había sido feliz podría haberlo dañado debido a la brecha con su nueva vida. Los humanos eran criaturas flexibles que podían acostumbrarse a casi cualquier situación, pero había sucedido de forma demasiado brutal para el joven Ewald. Y así, lo había descartado todo. No fue la única vez, añadió Brynhilde.
¿Alguna vez te preguntaste por qué nunca sentiste miedo cada vez que te enfrentabas a un peligro? No es porque no puedas, es porque he reprimido ese miedo. Has estado usando este reloj de bolsillo instintivamente durante toda tu vida. Y no solo miedo, enojo, tristeza, felicidad, odiar, amar, sin importar si eso lo lastimaría o lo ayudaría, había reprimido todo lo que pudo. Su condición finalmente comenzó a atormentarlo, pero para entonces ya era demasiado tarde. Reprimirse se había convertido en algo natural. Así nació Ewald Wachhund. Pero últimamente has empezado a sentir cosas que nunca habías sentido antes, ¿no es así? ... Por ejemplo, la forma en que tratas a Leónidas Argas. No sé qué te pasó, pero finalmente aprendiste a no descartar todas tus emociones. Esto sería algo digno de celebrar en cualquier otra situación. Pero aunque Ewald había aprendido a guardarse algunas de sus emociones mientras no le hicieran daño, no había dejado de reprimir el resto. De eso Brynhilde podía estar segura, porque lo había presenciado con sus propios ojos. Cuando estaba a punto de abandonar el mundo del reloj por última vez, había vislumbrado un último fragmento. El momento de despertar, algo que Ewald solo podía haber visto en sueños. Además, simplemente ganar algo de control sobre ello no significaba que hubiera recuperado algo. Todos esos recuerdos y emociones todavía estaban dentro del reloj de bolsillo, esperando el día en que pudieran regresar a donde pertenecen. Ahí lo tienes. Brynhilde se acercó a él, tomó su mano y dejó caer el reloj en su palma. Lamento haber investigado tu pasado sin decírtelo. Pero, ya te lo he explicado todo. Eso era lo máximo que ella podía hacer por él. El único que podía dar el último paso era Ewald. Cuando ella soltó su mano, él miró el reloj de bolsillo que tenía en la mano. ¿En qué estaba pensando en ese momento? Su expresión estaba congelada y sus ojos estaban clavados tesoro que había llamado un trozo de metal. Por un momento, ella temió que se hubiera vuelto catatónico, pero de repente apretó el reloj en su puño y la miró. Su expresión seguía siendo indescifrable pero sus labios temblaban. Sí, cuando empezó a hablar de nuevo, su voz sonó áspera. Si no te creo, entonces nada de esto sería verdad. Así es. No tengo pruebas tangibles. Si no puedes confiar en mis palabras, entonces todo esto podría ser una invención mía. Y aunque estaba segura de la conclusión a la que llegado, la mayor parte de lo que le había dicho eran especulaciones de su parte. ¿No confías en mí? ¿De verdad crees que llegaría tan lejos y me inventaría todo esto? Ewald no respondió. Su silencio era significativo. La mirada en su rostro no era de confianza. Se puso tenso. Ahora todo su cuerpo temblaba como una hoja y su expresión lentamente se torció hacia el miedo. Sí, estaba aterrorizado. En sus ojos afloraban muchas emociones, pero la que triunfaba sobre todas ellas era el miedo. Aunque ni siquiera esa palabra podía transmitir el terror absoluto que se reflejaba en el rostro. Ewald parecía estar al borde de la desesperación. Como una presa herida y acorralada. Esa fue la sensación que tuvo Brynhilde al mirarlo. Yo no necesito hacer esto. Ewald. No necesito hacerlo, porque te amo, ¿verdad? Si puedo amar, si puedo volver a sentir emociones, entonces no necesito cambiar nada. Tú. ¿Fue por eso que reaccionó de esa manera cuando ella sugirió que podría estar enamorado de ella? ¿Había esperado que su afecto pudiera ser una salida? Sin duda, Brynhilde había sentido algo similar. Una parte de ella había creído, había esperado que si él era capaz de amarla, entonces tal vez no necesitara hacerle daño. Pero eso estaba mal. Si intentaba huir con ella como excusa, si escondía sus ojos tras falsos consuelos, entonces nunca se recuperaría. El enorme agujero que había dejado en sus recuerdos y en su seguiría sangrando. Maestro. Ella también temblaba, pero apretó los puños y lo miró a los ojos. Por favor, no huyas. Sé que duele, sé por qué tienes miedo. Pero si no lo haces, entonces lo recordará. Por favor. No tengo que hacerlo. Déjame en paz. Gritó tan fuerte y con tanta emoción que se le quebró la voz. Luego solo hubo silencio. Brynhilde quedó atónita ante la violencia y la angustia con que él la rechazó. Ella se quedó sin palabras. Después de su arrebato, Ewald respiraba con dificultad. Además del miedo, su rostro también estaba deformado por la ira, pero sus ojos estaban llenos de confusión y pánico. Así se quedaron un rato, mirándose a los ojos, en una atmósfera cargada de inquietud. Ella no podía decir nada, sentía como si algo le apretara la garganta y el pecho, y hasta res le costaba.
En cuanto a Wald, su ira se iba desvaneciendo poco a poco, pero la expresión de su rostro no era menos angustiante. Al final apretó los dientes y miró hacia otro lado. Eso fue todo. Esa fue su decisión. Ya dije todo lo que tenía que decir. Brynhilde logró pronunciar esas palabras antes de darse la vuelta y alejarse. Este era un resultado que ella había predicho. Después de todo, ya había sucedido antes. No era que Wald no quisiera volver a estar completo. Su anhelo era genuino. Y no era que creyera todo lo que ella le había dicho. Al contrario, sabía que era verdad. Incluso sin pruebas, su instinto le decía que ella solo había dicho la verdad. Y por eso sabía cuánto dolor tendría que soportar si daba el último paso. Ella había hecho todo lo que podía por él. Si esa era su decisión, entonces todo lo que podía hacer era aceptarla. Pero me dolió mucho, a ella también. Ruido sordo. Interrogación de cierre. Mientras Brynhilde se alejaba, escuchó un leve ruido de algo cayendo. Cuando se dio la vuelta, vio el reloj de bolsillo tirado en el suelo. Ewald lo había dejado caer. Lo he vuelto a hacer, dijo con voz débil. Lo he vuelto a hacer, otra vez. Te he hecho daño, ¿no es así? Sin darse la vuelta, alcanzó algo que estaba detrás de él. La pequeña cocina tenía un par de cajones que contenían varios utensilios. Ewald agarró el tirador de un cajón y lo abrió, pero no para sacar nada de dentro, sino que lo sacó por completo. Todos los utensilios de cocina que había dentro se derramaron y causaron un estruendo al esparcirse por el suelo. En cuanto al cajón ahora vacío, Ewald lo levantó por de su cabeza. Y mientras miraba furioso el reloj de bolsillo, abrió el cajón con todas sus fuerzas. ¡Pam! ¡Para! El reloj era bastante resistente. Ewald apenas le había hecho ningún daño, pero estaba claro que quería descargar toda su ira sobre él hasta hacerlo trizas, así que Brynhilde corrió él y lo sujetó. No lo destruyas. Todo es culpa suya. Ewald, por favor. No sabía cuáles serían las consecuencias de destruir el reloj. Lo más probable es que dejara de funcionar como un código místico. No podía saber si los recuerdos almacenados en interior regresarían a Ewald o desaparecerían para siempre. Pero esa no era la razón por la que lo había agarrado de los brazos y lo había detenido. No quería que destruyera él un recuerdo que tenía de su infancia. Con su fuerza, no tuvo ningún problema en sujetarle la espalda, pero aún así, Ewald se resistió e intentó golpear el pequeño reloj de bolsillo. En su furia, incluso perdió el equilibrio al momento siguiente, los dos estaban arrodillados en el suelo. Afortunadamente, el impacto también le hizo dejar caer el cajón. Aún así, estaba temblando. Brynhilde se acercó y lo abrazó para calmarlo. Por favor, cálmate. Pero, su voz estaba tensa. De repente, oyó algo. El silencio había caído en la habitación, pero un débil sonido mecánico llegó a sus oídos. Tic, tic, tic. Ewald, el reloj, es. No había ninguna duda. Ese leve ruido era el sonido de las manecillas del reloj de bolsillo moviéndose. Está funcionando de nuevo. Entonces, mientras lo miraba, notó algo más. Una a una, las lágrimas caían a su lado. Ewald. GH. Ewald apoyó la cabeza en el hombro de Brynhilde. En cuestión de segundos, su hombro estaba completamente mojado por las lágrimas. Huele, tan finalmente, ella entendió. Lentamente, tomó el reloj y lo recogió del suelo. Luego, lo presionó suavemente y la tapa se abrió sin resistencia. En el interior había, como era de esperar, un reloj. No había ni imagen ni nada escrito en el interior. Parecía un reloj de bolsillo completamente normal y corriente. Sí, era solo un reloj normal. Ya no había nada mágico en ello. Sin sello. No hay código místico. Estaba absolutamente vacío. Por fin había cumplido su propósito. Todos los recuerdos que contenía habían regresado a donde pertenecían. Y esas lágrimas, eran la prueba. Lo recuerdo ahora, lo siento mucho, está bien. No tienes por qué disculparte conmigo. Lo acercó más y lo abrazó con fuerza. Lo has logrado. Ya se acabó todo. Huele, ahora lo recuerdo todo, duele tanto. Sus hombros temblaban mientras sollozaba incontrolablemente. Lo sé, ella tampoco pudo contener las lágrimas. Todo ese dolor era demasiado para que él lo pudiera soportar solo, así que lloraron juntos. Sus dolores, sus miedos, sus alegrías. Ya no existía el Ewald del pasado, ni tampoco el Ewald del presente. Solo estaba él. Por un rato permanecieron así. No era la posición más cómoda, pero ninguno de los dos iba a soltarse.
Con el paso del tiempo, el temblor de Ewald disminuyó y sus lágrimas incluso entonces, siguieron abrazándose sin decirse una palabra, hasta que finalmente Brynhilde preguntó, ¿aún te duele? Ella sintió que él sacudía la cabeza. En ese caso, tal vez ya era hora de que se fueran de la cocina, ahora que todo había terminado. O al menos ese había sido su plan. Intentó pero el abrazo de Ewald se apretó en respuesta. Ewald. No quiero soltarte, murmuró. Pero no es un buen lugar para quedarse. No voy a desaparecer en cuanto no esté en tus brazos. Bromeó. Hablaba en serio, cuando dije que te amaba. De repente, dijo esto. No estaba mintiendo, no pensé que estuvieras mintiendo. Debido a la confrontación emocional que acababan de tener, ella había podido estar tan cerca de él sin pensar en ello, pero ahora su rostro estaba calentando de nuevo. Es solo que, a veces eres tan difícil de interpretar. Te tomas todo en serio, pero al mismo tiempo suenas tan inseguro. Supongo que sí. Pero supongo que eso es parte de lo que te hace Ewald. Es una parte que debería conservar. Me preguntó. Ella se rió entre dientes. Antes de la guerra del Santo Grial, no creía que pudiera confiar en la gente. Todo lo que tenía que hacer era conseguir lo que quería de ellos, y creía que ellos pensaban mismo de mí. Me lo puedo imaginar. Pensé que con un sirviente sería igual. Te necesito para ganar la guerra y tú me necesitas para seguir con vida. No podía ver en qué se diferenciaría eso de trabajar con otros trabajadores autónomos. Pero, después de un tiempo, me di cuenta de que no es lo mismo en absoluto. Nunca antes había tenido que estar tanto tiempo con alguien. Normal me supone que debes mantener la distancia con la gente, como con los otros maestros. ¿Te hubiera gustado que te hubiera dejado más tiempo a solas? Él nunca le pedía nada, así que tal vez había deseado estar solo más de una vez. No. Por alguna razón, no me pareció extraño. Tal vez porque eres un sirviente. Teníamos un contrato, así que no era extraño estar juntos. Pero luego, comencé a verte en Mises también. Bueno, eso también es parte del contrato, así que no se pudo evitar. Pero para mí fue extraño. Nunca antes se me había ocurrido que no sabía nada sobre la gente que había conocido. Lo que vi en mis sueños no era nada común, pero por primera me hizo pensar que los demás también tenían vida propia. Archer tenía toda la razón sobre mí. No podía ver el amor escondido en todo lo que hacemos, porque nunca me importó otra gente en primer lugar. Eso no es justo, tú ya tenías una desventaja desde el principio. Aunque ella tampoco podía refutar sus palabras. Entonces dejé de pensar en lo que podía sacarte. No sabía por qué, pero quería confiar en ti incondicionalmente. No importaba lo que dijeras o hicieras, quería creer que estabas al lado. Esa también fue una primera vez para mí, ... Y aún así, al final no pude confiar en ti. Hiciste tanto sin que me diera cuenta, pero yo no hice nada más que alejarte. Muy bien, terminemos aquí, dijo Brynhilde con gentileza pero con firmeza. Ya me has pedido disculpas, ¿no? Es cierto que no me facilitaste las cosas, pero no te odiaré por primer lugar, lo hice porque, Se contuvo antes de decir algo sin pensar. ¿Por qué? Porque tú también eres importante para mí. Espera, ella realmente lo dijo. Quiero decir, es hora de que descanses. Como él no quería soltarlo, Brynhilde simplemente usó su fuerza sobrehumana y levantó sin esfuerzo a su maestro. Incluso si él quería quedarse así, ese era un berrinche al que él se rendiría. En unos pocos pasos, había llegado a la cama improvisada y lo había acostado en ella. ¿Todavía te estás recuperando, recuerdas? Le reprendió. No soy un niño. En ese caso, no actúes como tal, suspiró. Me prometiste que te pondrías mejor, ¿recuerdas? En realidad no lo había hecho, pero estaba bastante cerca. Ewald no tenía nada que responder a eso, así que finalmente aceptó soltarse y se arrotó. Probablemente se quedaría en poco tiempo. No solo estaba convaleciente, sino que todo lo que acababa de suceder lo había agotado visiblemente. Pero antes de eso, la llamó. Dime, Lancer, su voz ya se estaba volviendo más tranquila por la somnolencia. ¿Qué es? Ya no deseo el Santo Grial. Ah, no había pensado en eso. Era tan obvio que nunca había considerado ese resultado. Es cierto que ya tienes lo que querías, ¿qué vas a hacer entonces? No quiero abandonar. Tú me ayudaste, así que yo también quiero ayudarte a cumplir tu deseo. Pero estarás arriesgando tu vida. Pero era cierto que tampoco podía renunciar al Santo Grial. Es lo mínimo que puedo hacer. Entonces, ¿te importa si pido un nuevo deseo? ¿Por qué estaría en contra de ello? Deseo que te quedes conmigo. Ya estoy aquí.
Deseo que te quedes conmigo, incluso después de la guerra del Santo Grial. ... Sé que tu deseo es no sentir amor. Quiero ayudarte a que se haga realidad. Pero no me gusta para nada ese deseo, dijo sin rodeos. ¿Por qué no es un deseo para ti? ¿Qué quieres decir exactamente? Ya lo dijiste antes, ¿verdad? Solo eres una copia del espíritu heroico Brynhildr, así que dejarás de existir una vez que todo termine. Si eso sucede, nunca serás recompensado. No quiero eso. No quiero que desaparezcas. Ewald. Ejem. De repente, una tercera voz surgió y la atmósfera entre ellos se rompió por completo. Procedía de la puerta, que estaba entreabierta. Ni Brynhildr ni Ewald la habían oído abrirse. El dueño de la casa, Leónidas Argas, estaba allí de pie, incómodo, mirándolos pero sin atreverse a entrar del todo en el apartamento. La valquiria también se había olvidado de su anfitrión, por lo que se quedó atónita al verlo entrar. Los dos parpadearon el uno al otro durante unos segundos terriblemente incómodos. Entonces, Leo miró alrededor de la habitación y sus ojos se detuvieron en los utensilios y cajones esparcidos por el suelo. ¿Qué lo hiciste a mi cocina?